Enciendan sus cámaras, por favor. Trabajar con las cámaras encendidas en el mayor tiempo posible. Buenas noches, estimados estudiantes. Un abrazo cordial. Nuevamente, ¿no? Nos estamos entrevistando. Pues espero que dentro de los términos que conlleven estén pasando de lo mejor, ¿no? A pesar de todas las dificultades. Vamos a continuar analizando algunos temas relacionados con la temática que nos corresponde, con la área que estamos viendo. Esto con la única finalidad de ir aprendiendo, ¿no? De ir recordando tal vez algunas situaciones y lógicamente de ir chequeando algunos detalles que tal vez o en los cuales muchas de las veces incurrimos en errores y en este tipo de detalles, ¿no? Entonces vamos a ir chequeando, vamos a ir analizando tal vez algún tipo de participación, algún tipo de experiencia personal, etcétera, etcétera, pues que se pueda corroborar. No hay ningún problema, lo podemos hacer en cualquier momento de la clase. Listo. Yo había mencionado la semana pasada algunos datos, ¿no? Y ahora vamos a reforzar sobre algunos errores que hay en el ámbito comunicacional, ¿no? Lógicamente se analizará desde una perspectiva, general, y luego de ello errores en la comunicación oral y en comunicación escrita, ¿no es cierto? Problemas básicos en la comunicación, prácticamente está lo que es el oír y no escuchar, ¿no? De eso habíamos hablado levemente, ¿no es cierto? Cuando nos encontramos dos personas, ¿verdad? Y lógicamente, en un supuesto, estamos tal vez escuchando a alguien, pero en realidad no es así, y a veces las ideas se nos escapan, lo que nos está diciendo la otra persona no lo tomamos con seriedad, ¿no es cierto? Y esto también, traducido ya al campo laboral, nos puede pasar, pueden ocurrir detalles o errores, ¿no es cierto? Que muchas de las veces, solo había dicho yo que de manera presencial estamos ahí, pero nuestra mente está en otro lado, en otro aspecto, y quizás nos pidan que hagamos un resumen de lo que se acabó de decir, de lo que se acabó de explicar, y ahí es cuando muchas de las veces no sabemos qué decir y nuestra mente puede quedarse en blanco y podemos quedar mal, ¿no? Otro de los aspectos es decir lo que se piensa sin tener en cuenta a los demás. Dame un segundito, quiero ver si en efecto estoy grabando. Sí, listo. Sí visualizamos la pantalla de listo, ok. Entonces, decir lo que se piensa sin tener en cuenta a los demás, lógicamente, ¿no es cierto? Cuando hablamos, cuando estemos en una reunión, cuando conversamos, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta la opinión de otra persona, ¿no es cierto? No hacer monólogo o no hacernos dueños de la palabra, de lo que pensamos, ¿no es cierto? Porque se entiende, ¿no es cierto? Que lógicamente las otras personas o las personas que están alrededor de nuestro pueden apoyar, aportar con alguna idea, algún pensamiento o algún detalle que llegue a reforzar aquella idea central o de lo que se esté hablando, ¿no? Otra de las cosas, miren, que también pasa, por ejemplo, es hablar mucho y no decir nada, ¿no? No sé si les ha pasado, ¿no? Cuando alguien les dice, ¿por qué no vas al grano, no? En lo que quieres decir, muchas veces nos damos la vuelta, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hablamos de tantas cosas, le rodeamos a la situación y a veces como que nos cuesta ir prácticamente, como dije hace un momento, al grano o al meollo del asunto, ¿no es cierto? Llegar a concretar esa idea o a mencionar esa idea que se quiere expresar en ese momento, ¿no? Entonces hay que evitar estos problemas básicos, ¿no? Hablar mucho y no decir nada, lógicamente puede que podamos expresar palabras sin sentido, oraciones sin sentido, conceptos, ¿no es cierto? O prácticamente palabras como se denominan vagas de nuestra mente sin que tenga algún tipo de trascendencia en la persona o en las personas que nosotros estemos dando cualquier tipo de mensaje, ¿no es cierto? Otra de las cosas que también están detalladas dentro de lo que es un problema básico en la comunicación es la falta de confianza. Esto es importante, es relevante, ¿no es cierto? Porque cuando no existe esto nos puede pasar, viene a desencadenarse una serie de eventos, una serie de circunstancias, como que, por ejemplo, voy a suponer que cualquiera de ustedes, ¿no es cierto?, se les ha encargado de exponer sobre algún proyecto, sobre algún trabajo en su área laboral, o a su vez en el ámbito académico, algún trabajo, ¿no es cierto? Y si es que no tenemos confianza en nosotros mismos, no ha habido una preparación previa, ¿no es cierto? Pues ahí
van a desencadenarse algunos detalles, nos puede agarrar un ataque de nerviosismo, ¿no es cierto? No vamos a saber qué decir en el momento de conversar, de hablar. Entonces son detalles o son elementos que hay que considerar, ¿no? Y en sí, pues antes de, lógicamente, hablar, de charlar en algún evento importante, alguna reunión o cualquier tipo de circunstancia laboral, ¿no es cierto? Pues llenarnos de esa confianza que nosotros debemos tener, ¿no es cierto?, para poder expresar las palabras que se necesitan, decirlas de una manera clara y precisa. Otro detalle, miren, y es un problema también en la comunicación, es la falta de credibilidad. ¿Y esto en qué ámbito o en qué ambiente se da? Muchos de ustedes podrán corroborar lo que voy a decir, por ejemplo, en el ámbito político. Cuando una persona o varias personas ya han pasado por el ámbito político, han ocupado tal vez algún cargo, se me ocurre alcalde, concejal, o tal vez ha sido presidente de alguna junta de barrio, de algún barrio, o presidente de alguna escuela, de alguna sección de padres de familia, ¿no es cierto? ¿Y qué tal si esa persona tal vez hizo un plan de trabajo, ¿no es cierto? Ofreció tal cosa, dijo tal cosa, que se va a cumplir, que se va a trabajar por mejorar el barrio, el parque, que se va a recaudar fondos, que se van a hacer rifas, tantas cosas que se pueden decir, ¿no? Y resulta que pues esa persona o esas personas cuando ya llegan a ocupar cierto tipo de cargo o puesto, el que sea, en el rango que sea, no ha cumplido, ¿no es cierto? ¿Qué tal si después a usted o a ustedes les vienen a decir que por favor les ayuden, ¿no es cierto?, para volver tal vez a postular para X cargo, ¿no? Pues ahí, ¿qué pasa? Si esa persona no cumplió, pues lógicamente su temporada que estuvo al frente, ¿no es cierto? Ya digo, como presidente de padres de familia, presidente de algún barrio, de alguna junta parroquial o a su vez ya autoridades un poco más de rango más alto, ya existe una falta de credibilidad, ¿no es cierto?, en lo que la persona le diga. Por más que le venga a hablar, le venga a conversar, usted lo tomará como palabras vienen, palabras van, perdón, y ya no habrá credibilidad en esa persona, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal? Pues si es todo lo contrario, ¿no? Alguien que trabajó, alguien que realiza labor social, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de detalles. Entonces, si viene y le pido su apoyo, pues lógicamente usted con todo gusto, ¿no es cierto? Pues a eso nos referimos con credibilidad, ¿no es cierto? Pues es muy importante en cada uno de nosotros que poseamos esa cualidad de que sea creíble lo que nosotros hablamos, ¿no es cierto? Porque qué tal, yo les digo, estimados estudiantes, ¿saben qué? Yo como profesor voy a comprometerme, ¿no es cierto?, a que fin de ciclo o intermediados del ciclo nos vamos a ir a un paseo, ¿no es cierto? Todos viva la fiesta, nos vamos al paseo con el profe, ya la mayoría planificando. Y no es cierto, y así les tengo en segundo nivel, nos vamos a ir de paseo y a la final nunca nos vamos, ¿no?, a ningún lugar, no hacemos alguna gira de observación, alguna empresa. Entonces, ¿qué pasará conmigo como profesor? Ya en tercer nivel ustedes dirán, el profe está solo echando lata o echando labia, ¿no? Porque ya faltará esa credibilidad de mi parte, ¿no es cierto?, con cada mención que haga sobre algún tipo de evento, porque ustedes solo o mentalmente dirán, pues esto nunca se da, y entonces yo ahí ya pues careceré, ¿no es cierto?, de lo que es credibilidad en mi palabra. Entonces esto es muy importante, ¿no es cierto?, de lo que a veces decimos, escribimos, mencionamos, que lo vamos a realizar, pues tener siempre en mente de poder cumplirlo, ¿no es cierto?, para nosotros gozar de este tipo de palabra, ¿no es cierto?, que es muy importante en el ámbito comunicacional, lo que es la credibilidad. Eso para más o menos amplificar esta palabra importante. Otro de los detalles, la falta de empatía. He visto muchísimo este detalle. ¿A qué se refiere, no es cierto? Por ejemplo, es muy diferente, créanme, a veces el hecho de tener una clase presencial con virtual. Yo preferiría mil veces tenerlo de manera presencial, ¿no? Es muy diferente la conexión que a veces se llega a tener con los estudiantes, la conversa, ¿no? Y en algún momento estábamos conversando de algún tema en X curso hace algunos años cuando tuve la oportunidad de dar clases. Entonces ahí un estudiante se expresó, ¿no? Recuerdo que era una defensa de unos tribunales de proyectos, ¿no? Y yo estaba como tutor, ¿no es cierto?, de algunos estudiantes de la carrera de marketing, recuerdo. Entonces una chica, en efecto, se me acerca llorando, un estudiante, excelente estudiante, cumplía en sus trabajos, excelente estudiante, ¿no? Se me acerca y me dice, llorando, profe, me pasó esto, o tuve una mala calificación,
no sé qué pasó, y yo digo, ¿qué pasó? Es que la docente sí no me calificó y me dijo que no estaba bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, viene, hablo de la parte como docente, ¿no? De lo que es ser empático con cada una de las situaciones de ustedes. Por ejemplo, ¿qué pasaría, no? Hay estudiantes que me dicen, estimado, porque cuando me escriben, a mí me gusta que me digan las cosas porque, por ejemplo, si yo nunca me escriben, nunca me dicen, profe, aunque sea, ¿saben qué? Me fui de cacería y regresé después de 8 días, pues yo ya sé algo, ¿no? Pero si ustedes nunca se pronuncian y no dicen nada y no envían actividades, yo asumiré que tal vez el estudiante ya dejó de estudiar, tuvo que viajar o alguna cosa, ¿no? Entonces, hay que también engranar todo este tipo de detalles, pero siempre me he considerado por ser un docente que entiende la situación particular de un estudiante si hablamos desde ese ámbito. Pero al hacerlo un poco más amplio, al hacerlo un poco más general, se entiende la empatía de ponerse un momento, un tiempo en los zapatos de otra persona, ¿no? ¿No es cierto? Y eso es muy importante en el ámbito comunicacional. Recuerdo, miren, un detalle. Era una noche lluviosa, hace algunos años en la ciudad de Tena. Y por alguna razón, ¿no es cierto? Ahí viene la parte de lo que es ser empatía. Por alguna razón, un niñito, una persona nativita en la ciudad de Tena, tendría unos 8 o 9 años. Era un aguacero tremendo y le encontré durmiendo así como en una veredita. Y le digo, mijo, ¿qué haces aquí? Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás durmiendo aquí? ¿Qué pasó con tus padres, tu casa? Y me dice, me quedé del bus. Y le digo, o sea, ahí viene la parte de empatía de ponerte, o sea, tu mente trasladarle y ponerte en los zapatos de otra persona, ¿no? Porque hay dos caminos aquí. Me podía haber hecho el loco y pasarme de largo, ¿no es cierto? Sin tomarle en cuenta quizás a ese muchacho que estaba ahí, pues, acostado en ese frío, ¿no es cierto? Tenía que ya, él tal vez estaba resignado a pasar la noche en ese lugar, hasta el siguiente día tal vez ir a su casa a coger un carro, ¿no? Entonces, lógicamente viene la parte humana también, lo que es ser empático, ponerse en el zapato de otra persona. Y le pregunté, no, en efecto, ¿qué haces aquí? Le digo, me dice, como les dije hace un momento, se había quedado del bus, algo pasó, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué no vamos a que descanses en mi casa y te vas a la siguiente mañana, ¿no? Y en efecto, pues le llevé, pues le brindé algo de comer, lógicamente, ¿no? Descansó y al siguiente mañana, pues no, perdón, a la mañana siguiente, no sé en qué momento, pues el chico tal vez de la vergüenza se había ido muy temprano, ¿no? Pero miren, es algo de ser empático con la situación de otras personas, ¿no? Algo que puede darse cualquiera de ustedes me puede decir, profe, realmente a mí me encanta el estudio, me gusta cumplir con mis tareas, pero no pude subir hoy. Por favor, permítame subir un poco más tarde. Yo no podría ser tan tajante y decir, no sabe qué tiene cero, de ninguna manera, no. Creo que las personas, en ese sentido, el ámbito de la comunicación precisamente es que hablando nos entendemos, ¿no? Como dije hace un momento. Por eso es muy importante y lógicamente en cualquier ámbito, miren en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Hay personas que a veces están sufriendo necesidad, ¿no es cierto? Y a veces, gracias a Dios, a veces nos ha bendecido un poquito más que otras personas y tenemos un poco más, ¿no? Entonces, miren, la empatía está en ponerse en todos los ámbitos de la vida, en el zapato de otras personas, ¿no es cierto? Para entender, lógicamente, y colaborar. Y como una anécdota, ¿no es cierto? Siempre me he caracterizado por ese detalle, tal vez, no es que tenga la gran cantidad de cosas, ni que sea millonario, ni que me sobre la plata, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy bueno, como estamos hablando de este detalle, de ser empáticos, a veces ayudar a las personas que más necesitan, y pues a los que creemos en Dios, lógicamente esas cosas nos retribuyen en gran manera, ¿no? Entonces, miren, es muy importante, repito, en el ámbito de la comunicación, ser empático, y pues no, lógicamente, no hay que hacernos de la vista gorda con a veces las situaciones que pueden estar pasando con nuestros vecinos, en mi caso con mis estudiantes, a ustedes con sus docentes o con sus allegados, con sus compañeros mismos. A veces entre compañeros de la universidad somos apáticos, lo que es contrario, ¿no? Nos piden ayuda y pues ahí defiéndete como puedas la otra persona, ¿no? Eso también se da en el ámbito universitario. Tuve compañeros también así, porque no, uno como estudiante no es que se las sabe todas, ¿no? A veces se necesita ayuda, se necesita algún apoyo, y hay veces que he tenido compañeros que pues lógicamente no, sal como puedas o defiéndete como puedas, pero bueno, ya es la personalidad de cada uno, pero si estamos en el tiempo, la oportunidad de cambiar, de aportar con un granito de arena, es muy valioso y es muy importante hacerlo. Mala validación emocional, pues lógicamente, ¿no es cierto? Hay personas que decimos que agrio que es, ¿no es cierto?
qué seco que es. Imagínense yo venir a darles una charla, ¿no es cierto?, de comunicación, de motivación emocional, de hay que ser alegres, felices, de tener esa motivación, ¿no es cierto? ¿Y qué tal si les doy así, miren, chicos, hay que ser muy motivados, hay que estar bastante motivados, la motivación es muy, muy, muy importante. Entonces es como que no da, ¿no es cierto?, mi personalidad o mis emociones no expresan lo que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, miren, repito, cualquiera de ustedes no puede ir a dar una charla de liderazgo, de motivación, de personal, de talento humano, ¿no es cierto? Tal vez con, con poca motivación, así como quedito, como calladito, no se puede, ¿no es cierto? No transmite lo que tú estás hablando con tu cuerpo, estás contradiciéndote, ¿no es cierto? A lo que tú estás mencionando, a lo que tú estás hablando, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un problema básico en lo que es el ámbito de la comunicación. Lenguaje no verbal pobre que viene prácticamente acompañado a lo que yo decía, ¿no? Les mencionaba también que es muy importante el hecho de gesticular, ¿no es cierto?, con nuestras manos un poco, mover o acentuar nuestra cabeza, ¿no es cierto?, algunas oraciones cuando alguien nos está hablando, trasladarlos de un lugar a otro, movernos, ¿no es cierto?, mirar a los ojos, ¿no es cierto?, de vez en cuando a las personas, detalles muy importantes o muy elementales que nos van a ayudar muchísimo en el ámbito de la comunicación interpersonal. Un mal lenguaje verbal, pues lógicamente debemos evitar al máximo. Tal vez el hecho de que en todo momento mismo, ¿no? A veces utilizar palabras que no son correctas, palabras que no sabemos si a la persona que está al lado la puede molestar, incomodar, herir tal vez, ¿no es cierto? Entonces cuidarnos mucho en ese detalle, ¿no es cierto? De saber lo que vamos a decir, pensar antes de hablar, ¿no es cierto? No podemos arrojar palabras así porque así, ¿no es cierto? Entonces, déjenme ver un ratito qué dice. Allá. Entonces es importante este detalle. Problemas al leer y escribir. Elemental suplir este tipo de falencias si es que la tenemos, ¿no? Porque hace algún tiempo también creo les conté ya estudiantes próximos a graduarse, a titularse, a ser profesionales. Es tal vez un poco inconcebible desde mi punto de vista que todavía se perciban, ¿no es cierto?, problemas para leer un fragmento, ¿no es cierto?, algún tipo de texto, si se hace pasar al frente a leer o a cualquiera de ustedes. Entonces, es un inconveniente grande este tema, ¿no? Problemas a leer y escribir, ¿no es cierto? Tratar de pulir, lógicamente, estos detalles que sí son muy relevantes en nuestro ámbito laboral y profesional. Otro problema básico en la comunicación, la falta de respeto, pues de ninguna manera podríamos incurrir en este tema, ¿no es cierto? El hecho de, pues lógicamente, que estemos hablando con alguien, y como las reglas mismo mandan, ¿no es cierto? Si queremos que nosotros nos brinden respeto, ¿no es cierto? Pues lógicamente debemos corroborar o lógicamente dar ese respeto también a las personas que estábamos hablando o conversando, ¿no es cierto? Hace algún tiempo, creo que se llama Andrés Carrión, este periodista, es muy conocido, parece que es de Coavisa a nivel nacional. Estaba entrevistando a catedráticos, personas importantes en un panel, en una reunión. En efecto, Andrés Carrión, si no estoy equivocado, era el moderador, ¿no? La persona que llevaba la reunión, que hacía los temas, que consultaba los temas, que controlaba el tiempo de intervención de cada persona, ¿no? Y era una reunión muy bonita, estaban hablando acerca de política. Entonces habían algunos catedráticos importantes, gente que se dedica al estudio de la política nacional e internacional en ese noticiero, ¿no? Entonces de pronto a este periodista muy conocido se le fue de las manos un poquito la reunión, ¿no? Y ante alguna respuesta de uno de los panelistas, repito, se le fue un poco la cadena de la reunión y empezó a alzar la voz demasiado, ¿no? Y en un momento dado él dijo, aquí no haces lo que tú digas, aquí se hace lo que yo diga y a mí me respetas. Entonces yo me quedé así, wow. Entonces imagínense en vivo a nivel nacional, ¿no? Se supone que tus invitados, personas, lógicamente que tienen su preparación en cada uno de esos temas, ¿no? Entonces la otra persona dijo, Andrés, no es la forma de que tienes que dirigirte a mí.
No tienes por qué levantar la voz, estamos conversando nada más. Yo no te he levantado la voz, en ningún momento te he faltado el respeto en la conversación que estamos teniendo aquí con mis colegas profesionales. Entonces, él dijo, ¿no es cierto? Así como tú te mereces respeto, también mi persona, ¿no? Y si te incomoda mi presencia, pues lógicamente se levanta y se va, ¿no? Como cualquier otra persona, pues imagínense, a ese nivel tal vez de profesionalismo pueden suceder estas cosas y tener mucho cuidado, ¿no? Pues porque desde ahí ya como que quedó bastante mal esta persona, ¿no? Muy conocida, por supuesto, por llevar varias entrevistas importantes a nivel nacional. Nos vamos a trasladar a la siguiente columna, la verdecita, que dice errores en la comunicación oral. Hay unas cosas que se relacionan con la primera. El vocabulario, ¿no? Lógicamente, como les había dicho, tiene que ver lógicamente con lo que es el lenguaje verbal, ¿no es cierto? Prácticamente para no sobreabundar, el hablar de manera correcta. Errores en la pronunciación, eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces se nos va muchísimo la palabra aiga, ¿no? Saben que hasta ahora todavía decimos aiga, aiga, aiga y está mal dicho, ¿no? Hay otras palabras también que podemos hacer alusión o hacer mención, que a veces por desconocimiento, tal vez por un poquito de lectura, ¿no es cierto? Entonces a veces se nos van ese tipo de palabras. El uso de muletillas, ¿no? No sé si alguna vez o chequearon algún meme que le hicieron bueno, ya es finado Maradona, ¿no? Entonces creo que estaba en Brasil o en México y le estaban haciendo una entrevista y algo le consultaron y él se quedó así, como media o como un par de, no sé, segundos, ya casi más de un minuto entre. Entonces esas son las famosas muletillas, ¿no? Utilizar cada rato, quedarnos muy, muy estancados en no pasar de una palabra a otra, de una oración a otra, ¿no es cierto? Entonces, evitar ese tipo de cosas, ¿no es cierto? El uso de muletillas dentro de lo que es ya la comunicación con la otra persona. La inseguridad, lógicamente, viene a tener relación con lo que habíamos dicho hace un momento, lo que es falta de confianza. Cuando nos sentimos inseguros, y les puede pasar, cuando va a haber una exposición, ¿no? Y de pronto, pues, nos confiamos mucho, no repasamos, pues ahí ya nos empieza a dar esos tics nerviosos que nos dan minutos antes de pasar al frente, de exponer o de rendir una evaluación y estamos lanzando la monedita, ¿no? Para ver si ese momento nos iluminan los ángeles o algo, nos cae del cielo alguna respuesta, ¿no? Entonces, miren, inseguridad pasa lógicamente cuando no nos preparamos, ¿no es cierto? Eso ha pasado, me ha pasado también como estudiante. No es que alguien o mi persona ha sido perfecto, ¿no? Pero de esos errores tal vez quiero transmitirles que no está bien a veces cuando tenemos que rendir evaluaciones, exámenes, o de pronto exposiciones, ¿no es cierto? Algún resumen de algún ensayo, etcétera, etcétera. Entonces hay que estar preparados, haber repasado, porque si no, la inseguridad nos va a hacer decir cosas incoherentes que a veces no tienen sentido o relación la una con la otra, ¿no es cierto? Entonces podemos caer en ese tipo de errores. La falta de expresión mímica, no sé si a ustedes les ha pasado o son de aquellas personas que al conversar simplemente están queditas, ¿no es cierto? No se mueven ni para un lado ni para el otro, ¿no es cierto? Entonces también es importante modular este tipo de situaciones. Lo que es el tono de voz, ¿no es cierto? Hay personas que hablan muy, muy, muy bajito, así demasiado bajito. Y tenía un jefe hace algunos años y en ocasiones íbamos a reuniones, ¿no? Y él tenía la costumbre, ¿no es cierto? No sé qué sería, pero hablaba demasiado bajito. Y era muy, muy seguido esto que le decían, señor gerente, le decían, disculpe, no le escucho, puede levantar un poquito más la voz. Entonces él hacía un poco más de esfuerzo, ¿no? Entonces sí es importante esto de modular o saber mantener un tono de voz adecuado con la finalidad de que te puedan entender, ¿no? No se trata también de siempre estar como gritando, ¿no es cierto?, para que te entiendan, no. En un momento de una reunión tienes que saber o debemos conocer cuándo es momento de hacer como un énfasis en nuestra voz, ¿no es cierto? Cuando queremos resaltar algo, cuando queremos denunciar algo, una noticia importante, hay momentos que nuestra voz es como que va a pausarse un poquito más, vamos a ir llevando la reunión de manera adecuada, la conversación, ¿no es cierto? Y hay momentos que pues se levantará un poco más la voz, pero no bajarla tanto porque de esa manera nuestro mensaje o lo que estemos transmitiendo no se va a entender, pues, o se va a entender muy poco, lo diría yo de esta manera. Esto de vulgarismos y barbarismos vamos a analizar en una lámina que está más adelante para que se entienda mejor.
En una tercera columna están colocados unos detalles importantes. Miren, y aquí voy a saltarme un poquito y les voy a explicar algo. Errores en la comunicación escrita. Miren, cuando presentamos ideas desorganizadas, esto es común a veces nosotros cuando escribimos textos, y esta parte sí la omití, me olvidé de enseñarles y ahorita les voy a enseñar. Cuando nosotros escribimos textos, ¿no es cierto?, sea en la computadora o sea a mano, hay formas de concatenar o de empatar o de que tenga relación el primer párrafo con el segundo y así hasta finalizar tal vez la idea, ¿no es cierto? Porque no podemos escribir a veces todo de forma seguida. Es muy... queda mucho más presentable en fragmentos, en párrafos de 8, 7 líneas, ¿no es cierto? Entonces, hay un detalle que se utiliza para no presentar un texto con ideas desorganizadas, porque precisamente este es un error en lo que es la comunicación escrita. Entonces, ¿qué se hace? Les voy a presentar, denme un segundito, les voy a presentar algo que se llama conectores de párrafos. Déjenme buscar algo. Conectores de párrafos. Déjenme buscarlos. Un segundito nada más. Aquí están. Aquí están. Listo. Por ejemplo, ahí tenemos, miren si se ve en pantalla, conectores de discurso o conectores de párrafo. Estamos hablando de no presentar ideas desorganizadas dentro de lo que es la comunicación escrita, ¿no? Entonces, miren, tenemos conectores de discurso, ¿no es cierto? Para lo que más se utiliza o lo que más he utilizado yo es para añadir ideas, ¿no? Además, asimismo, también, igualmente, al mismo tiempo, por otro lado, o finalmente, ¿no? Entre otras que se pueden utilizar también de aquí, pero es muy importante conocer estas palabritas que nos ayudan, ¿no es cierto?, a entrelazar ideas de un párrafo a otro, ¿no es cierto?, para poder escribir de manera correcta. ¿Y esto cómo lo hacemos? Me voy a trasladar a un ejemplo que les quiero escribir ahorita en Word para tener más claro este tema, ¿ya? Para que de una vez ya chequen qué es lo que podrían utilizar si de pronto no saben cómo pasar de una idea a otra para que tenga sentido, ¿no? Supongamos que estamos hablando sobre lógicamente nuestra materia es la comunicación, ¿no? Expresión oral y escrita. Vamos a hacer voy a escribir yo y para que vean cómo podemos utilizar lo que son conectores de párrafos o ideas de texto. Ayuda a mejorar los procesos. Eso me ayuda a mejorar y cumplir con los objetivos planteados. No, supongamos que aquí hemos escrito, ¿no es cierto?, un párrafo de 3, 5 líneas. Estamos hablando de las ideas desorganizadas que a veces podemos presentar. Entonces, ¿qué hacemos para pasar de un párrafo a otro, ¿no es cierto?, para que tenga sentido? Ponemos, además, ¿no es cierto?, como decía aquellos conectores de párrafos, además, coma, se considera a la comunicación como una herramienta indispensable para poder alcanzar las metas propuestas. ¿No es cierto? Supongamos que ya tenemos 2 párrafos y tenemos que seguir con la misma idea, ¿no? Podemos seguir colocando, ¿no es cierto?, conectores de párrafos. Adicionalmente, o por otro lado, también puede ser, por otro lado, coma, ¿no es cierto?, a la comunicación se le conoce como el arte de saber expresar ideas
o pensamientos, ¿no es cierto? Supongamos que ya tenemos y que queremos ya cerrar una idea, ¿no es cierto? Entonces ponemos finalmente, ¿no es cierto? Finalmente, coma, se dice que sin la comunicación no existiría el desarrollo en las sociedades del mundo moderno. Estoy ahorita dando solo como una especie de ejemplo nada más, pero aquí aquí he empleado, ¿no es cierto?, lo que es esto de los conectores de párrafos, ¿no? Muchas de las veces desconocemos cómo empatar una idea con otra, ¿no es cierto?, y cómo trasladarnos de un párrafo a otro, y esto no solo se utiliza tal vez a computadora, también a mano, ¿no? Entonces miren, aquí he realizado un ejercicio y pues prácticamente ya le he dado sentido, ¿no es cierto?, entre un párrafo a otro, a pesar que son poquitas líneas nada más, pero ya le he dado sentido a lo que prácticamente vendría a ser evitar escribir con ideas desorganizadas, ¿no? Y de pronto pues miren, aquí están todos estos elementos que podemos utilizar, ¿no es cierto?, para ordenar un discurso antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, para empezar, miren, para añadir ideas, además, asimismo, también, por otro lado, por otra parte, para aclarar, es decir, ¿no es cierto?, todo este tipo de cosas, para concluir, ¿no es cierto?, también nos ayudan, en conclusión, para finalizar, etcétera. Son cosas que nos ayudan, ¿no es cierto?, a tener ideas organizadas dentro de lo que nosotros escribimos y realizamos. Pues, lógicamente, con este pequeño ejemplo que les he dado, suplimos o ya avanzamos en el detalle, ¿no es cierto?, de no cometer equivocaciones cuando pues nos encontremos lógicamente con este tema de errores en la comunicación escrita, lo que es ideas desorganizadas, ¿no es cierto? Esto nos ayudará también o nos dará ventaja con lo que es el no tener falta de coherencia, ¿no? Hay veces he visto, ¿no es cierto?, que en un párrafo se escribe o se está hablando de algo y de pronto pues ya se pasa a hablar de otra cosa que a veces no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, muy importante considerar este detalle, que todo el texto que escribamos, todo lo que nosotros escribamos tenga sentido, tenga relación, ¿no es cierto?, tenga tal vez una secuencia de fechas y todo ese tipo de detalles. Hay otras cosas que podemos evitar dentro de lo que es este detalle, son las repeticiones, ¿no es cierto?, y redundancias. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, dentro de un fragmento, de un párrafo, no podemos ponerle como 5 o 6 veces la palabra comunicación, ¿no es cierto?, se me ocurre. Entonces evitarlo, ¿no? Máximo 2, y de pronto cuando a veces de ley, a veces tenemos que tal vez utilizar una palabra, buscar sinónimos, ¿no?, para no utilizar las mismas palabras, ¿no es cierto?, que vienen a ser repetitivas como canzonas, ¿no es cierto?, dentro de cualquier texto que estemos escribiendo. Entonces, en lo menor posible evitar este detalle, ¿no? Repito, buscar sinónimos para poder acompañar o adornar el texto de una manera más adecuada o de mejor manera. Hay otros detalles y es muy importante, miren, lo que es faltas de ortografía, esto es indispensable, ¿no? Esto realmente ya está por demás decir este detalle, ¿no? Porque, como habíamos visto en la primera clase, si no pulimos este dato, nos vamos con ese agarrado este tipo de problemas hasta nuestra vida profesional y es muy complicado, muy complejo. Entonces, ¿qué nos ayuda? Leer, escribir, repasar, eso nos ayuda mucho. Déjeme, no se me pasa la siguiente pantalla. ¿Alguna preguntita hasta aquí de lo que he estado hablando? Todo está súper claro. Súper clarisneis. Listo, mira, aquí tenemos los denominados vulgarismos, ¿no? Por ejemplo, puede darse tal vez en algunos sectores, o más los sectores campesinos, ¿no? Personas que tal vez no hayan tenido la oportunidad de una formación académica, ¿no? Entonces, miren, he escuchado que se dice, por ejemplo, guardias civiles, ¿no? Cuando se dice civiles, ¿no es cierto? En lo que es asimilación, debilidad, cuando es debilidad, ¿no es cierto? Paciencia también. También a los mayores se escucha que dicen peor, ¿no es cierto?, en vez de decir peor, ¿no es cierto? Entonces esos son vulgarismos, ¿no es cierto? Peor. Maestro también, ¿no es cierto? El famosísimo, las películas mexicanas. Otras cosas por aquí que también son más conocidas.
Absurdo también sí he escuchado que dicen, ¿no es cierto? En vez de decir absurdo, no, absurdo. Aiga también sí he escuchado, es muy común que las personas digan aiga en vez de decir haya, ¿no es cierto? Eso sí, hasta en algún momento yo me llegué a equivocar con esta palabra de aquí, ¿no es cierto? ¿Qué más he escuchado por aquí? En efecto, ¿qué es lo a lo que se resume lo que es un vulgarismo? Palabra, expresión o giro que no se consideran correctos en una lengua porque vulneran la norma establecida, ¿no? Repito, palabra, expresión o giro que no se consideran correctos en una lengua porque vulneran la norma establecida. ¿Qué es un barbarismo? Pues lógicamente escribir y a veces leer de manera incorrecta, ¿no? Por ejemplo, miren lo que les había dicho yo. Algunas personas tienen la costumbre de decir internet, ¿no es cierto? Internet, o sea, se quedan en la E, no pasan a la T, ¿no? Entonces, internet, la forma correcta. También he escuchado que dice nadie, también, es lógicamente lo correcto, nadie. También he escuchado la palabra diabetes, ¿no es cierto? Es diabetes, ¿no es cierto? Esta palabra aeropuerto también he escuchado cuando es aeropuerto, ¿no es cierto? Miren, son cosas que tal vez hemos estado cometiendo equivocadamente, ¿no? Y tal vez, repito, estamos en un momento de aprendizaje. Antier también, cuando es anteayer. Entonces, en efecto, ¿qué o cuál es el concepto de lo que es un barbarismo? Incorrección en el uso del lenguaje, que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o en utilizar palabras equivocadas o inexistentes en la lengua. Entonces, es muy importante considerar estos temas o estos detalles. Dentro de lo que es la comunicación hay tres estilos, ¿no? El pasivo, el agresivo y el asertivo. Al que nosotros debemos siempre enfocarnos pues es el asertivo y ya vamos a ver el por qué. Pero, ¿qué dice en lo que es un estilo pasivo? Voy a solicitarle a Natalie Rivera, no sé si puede ayudarme en este momento, para que me ayude con la lectura de lo que es el estilo pasivo, de lo que es un estilo pasivo de la comunicación. Ya, estilos pasivos. No actúa, se huye o se rinde, por lo que el conflicto se mantiene. Síganos. Ese me movió. Espérame. Sentido de miedo y tristeza, impotencia. Pensamiento. Tú tienes más derechos que yo. ¿No es cierto? Sentimiento de miedo y tristeza, impotencia, ¿no? Entonces la comunicación pasiva que no actúa, no es la correcta, no es la adecuada, y mucho menos lo que es la comunicación agresiva, ¿no es cierto? Para eso voy a ver quién me puede ayudar. Marcia Díaz, tal vez, por favor. La agresiva, ¿verdad? Actúa mal. Se impone con violencia verbal o física, iniciando un enfrentamiento por lo que el conflicto empeora. Sentimiento de rabia y enfado, impotencia, pensamiento. Yo tengo más derechos que tú. Muchas gracias. En efecto, ¿no es cierto? Este estilo de comunicación tampoco es el que nosotros debemos practicarlo, ¿no? A pesar que hay personas que como les conocemos decimos fosforito, ¿no? Que te dicen algo y pues ya, ¡blum!, explotan, ¿no es cierto? Entonces, miren, hay que saber controlar nuestras emociones para a veces expresar algo porque podemos lastimar a nuestros semejantes, a nuestros seres queridos o a personas que nos rodean, ¿no? Y miren, tenemos un estilo, el que sí debemos nosotros practicarlo, que es el estilo asertivo, ¿no? Voy a solicitarle a quién más le solicito por aquí, a quien tengo. Ivette, por favor, me puede ayudar con la columna de lo que es la comunicación asertiva. Disculpe, dice, ¿qué dijo Gilet? Ivette. Ah, ya. Asertiva, actúa bien, se acuerda una solución que contente a todos los que previamente se ha meditado, por lo que el conflicto se resuelve. Nervioso pero controlado sentido del humor, inteligencia, pensamiento. Yo tengo derecho y quiero que los respetes. Sé que tú los tienes y yo quiero respetarlos. Respetarlos, ¿no?
Muchas gracias, Iber. En efecto, esta es la comunicación que nosotros, lógicamente, debemos procurar con nuestros semejantes, ¿no? Una comunicación asertiva, una comunicación mediante la cual se lleve a un acuerdo, a una solución, a cualquier conflicto, ¿no? Es decir, muchas personas creen que solo ellos tienen derecho, ¿no? Y con sus palabras, pues tratan a veces de atropellar o de fulminar, ¿no es cierto?, a cualquier tipo de personas, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué dice este tipo de comunicación? Yo tengo derecho, ¿no? En efecto, tengo derecho que me respeten, de que me escuchen, derecho a ser escuchado, ¿no es cierto? Lógicamente, pues así como yo pienso y los mismos derechos que tengo yo, pues los mismos derechos tienen cada uno de ustedes como estudiantes y cada ser humano, ¿no? Entonces, miren, el círculo social que nos encontremos, pues lógicamente debemos tratar al máximo de practicar este tipo de comunicación y lógicamente es la más adecuada, ¿no? Porque a veces nada, sacamos gritando, insultando, ese tipo de cosas, ¿no? A veces los conflictos se profundizan más cuando lógicamente no practicamos un estilo de comunicación adecuado. Inclusive a nivel de política de gobierno o a nivel de lo que es, hay una parte que se llama mediación, ¿no? Para que dos personas medien antes de llegar a conflictos mayores dentro de lo que es ya el ámbito jurídico. Entonces, miren, estos son los estilos de la comunicación. Lógicamente, repito, ni el primero ni el segundo de la columna no son los más adecuados o lo que nosotros nos competen, pero sí, lógicamente, aplicarlos en lo que más se pueda, ¿no es cierto? Un aspecto comunicacional asertivo. Déjenme darles un pequeño ejemplar. Aquí tengo un ejemplo de lo que son estos estilos comunicacionales. Presten mucha atención, ¿ya? Vamos a chequear. Yo voy a hacer preguntas a cualquiera de ustedes. Me confirman si se escucha el audio nada más. ¿Se escucha? La oscuridad. Por favor, salmón, ensalada y una copa de vino blanco. Entonces ahora pon atención, Guido. Ahora, si usted me lo permite, me toca a mí. Mi padre me lo contaba cuando yo era pequeño. Blancanieves en medio de los enanos. Si resuelves este enigma, pensador, el tiempo te dará la solución. Mädchen bei den 7 Zwergen. Suena refinado. Quiero resolverlo pronto. Pero como a primero, si no se le enfriará. No quiero, ya es muy tarde. ¿Pero cómo? Ensalada, salmón, vino blanco, es ligero. Blancanieves en medio de los enanos. Guido. ¿Sí? ¿Cerraste la cocina? Ya no hay nadie, ¿por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio y quiere comer. La cocina está cerrada. Qué pena. Te hubiera dado una buena propina. La cocina está abierta. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, ¿seguro que usted no comerá nada? No. Los enanos son 7. Son pequeños. Buenas noches. Sé que la cocina está cerrada. Tal vez una cosa fría, lo que encuentre. Mire, todo aquí es buenísimo, así que elija. Algo ligero. Bien, entonces tenemos carne, un buen bistec grueso, también cordero, riñones, hígado frito empanizado y además pescado. Pescado. Bien, tenemos también robalo gordo o también bacalao relleno con salchicha cocido en Grand Marnier y además salmón sin grasa. El salmón, muy gentil. ¿Con guarnición, señor? Con guarnición. Oh, ciertamente. Precisamente como guarnición tenemos hongos fritos o puré de papa en salsa especial de mantequilla espesa. No tendrá una ensalada ligera, sino nada. ¿Una ensalada ligera? Qué pena, porque los hongos fritos son en verdad excepcionales. Entonces dijimos, ensalada ligera, salmón sin grasa y una copa de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Sí, señor, de inmediato.
He decidido que veré la película. Si es tan amable, ¿unos auriculares? Desde luego. Gracias. No sabes si qué está pasando. No. Siempre estás igual. Señorita. Ahora mismo le atiendo. ¿Aún no tienes auriculares? Ahora me los traen. La azafata está ocupada. Por todos los demonios, estás perdiendo la exposición dramática. Señorita. Haga el favor de aguardar un segundo. Perdone. ¿Me trae esos auriculares, por favor? No le permito que me levante la voz. No le he levantado la voz. Muy bien, tranquilícese. Estoy muy tranquilo. Solo quiero mis auriculares. Nuestro país atraviesa por un momento muy difícil y si usted se niega a colaborar. No, yo quiero colaborar. Solo pretendo coger los auriculares, ver la peli y reírme. Todo muy colaborativo. ¿Tenemos algún problema? Que yo sepa, no. Me acompaña a la parte trasera del avión para charlar. ¿Charlar sobre qué? No pasa nada. La auxiliar de vuelo no me hace ni caso cuando... Estése tranquilo. Ya lo estoy, pero me estoy poniendo negro. ¿Le pongo negro? No, un momento. No me refería a usted, me refería a hartarme. Señor, no toleraré comportamientos racistas en este avión. El país atraviesa por un momento difícil. Lo sé, no soy racista, solo quiero ver una película. Escuche, señor, se lo diré por última vez. Tiene que estar tranquilo. ¡Que no estoy! Ah, por cierto, que esta mañana vi muy preocupado a don Alejandro con lo de su amigo, el montañero. Yo creo que es una locura lo que va a hacer ese hombre. Alguien le debería decir algo. Yo no. Es una persona adulta, muy adulta, ¿eh? No tengo nada que decirle. Vamos a cambiar de conversación. Pues sí. Cambiemos de conversación. Alguien tiene prendido el micrófono. ¿Y la madre sigue sin dar señales de vida? Alguien tiene prendido el micrófono, por favor, ayúdeme apagando, silenciando. ¿Alguien le dice quién es, por favor? Alguien Estimada Joana, ¿me puede ayudar apagando el micrófono, por favor? Se escucha mucha bulla. Gracias. Ya le apagué. Esta parte casi no se entendió que es nada la última. Yo pensé que era algo. Chequemos un poquito más de esto. Ya, aquí. Ah, por cierto, que esta mañana vi muy preocupado a don Alejandro con lo de su amigo, el montañero. Yo creo que es una locura lo que va a hacer ese hombre. A su edad. ¿Alguien le debería decir algo? Yo no. Es una persona adulta, muy adulta, ¿eh? No tengo nada que decirle. Vamos a cambiar de conversación. Pues sí. Cambiemos de conversación. ¿Y la madre sigue sin dar señales de vida? ¿Qué he dicho? No sé nada. Pero el lenguado está bien bueno. ¿Cómo dijo que se llamaba el autor? Sí le captamos, ¿verdad? A ver, Sara Jiménez,
¿Por qué cree que la primera fracción fue una comunicación? ¿O qué tipo de comunicación era la primera? ¿Recuerda? La primera fracción, porque fueron 3 videos. ¿Pasiva? Adivina, adivinador. Pero bueno, ¿qué trataba o a qué se refería o qué mensaje dio la primera, el primer recuadro, la primera conversación? No, nada. La primera persona no le recibió la comida y pues y llegó otra persona y pues y también le comenzó de la misma comida que recibió la otra persona, le comenzó la otra que llegó. Pero ya ¿qué? Pues sí. Ya. Y le comenzó y le dijo que así como lo preparado que hizo el señor. Y le dijo que sí, y quiere rápido. Y el de una fue a la otra mesa, dijo, a retirarle y de vuelta recibió, el señor se asombró, pues o sea, muy rápido le dijo, esta es mi opinión. Pues. No, sí, en efecto, pero ¿qué tipo de comunicación utilizaron? ¿Cuál era? Asertiva. En efecto, utilizó la comunicación de manera adecuada, lógicamente aprovechó el momento de manera educada, ¿no es cierto? Una persona no desperdició, ¿no es cierto? Y le vendió la idea rapidito a una persona que estaba en apuro y lógicamente aprovechó vendiéndole el mismo plato que la otra persona podía haber dejado ahí, ¿no? Entonces, prácticamente en ese diálogo cordial y un poco chistoso también, ¿no es cierto? Aprovechó de manera asertiva, ¿no es cierto? Una comunicación para venderle, lógicamente, ese plato de comida, alimentación, ¿no? El segundo fragmento, ¿a qué tipo de comunicación se refería a Araceli Guerrero? Se refería a la agresiva porque, o sea, él estaba pidiendo los audífonos y las dos chicas estaban, o sea, entretenidas en otra cosa y no le ponían atención. Y si más le preguntaba, o sea, si el chico más les decía de los audífonos, ellas más se enojaban. En efecto, ¿no es cierto? Era algo fácil de solucionar, ¿no es cierto? Iba, le traía sus audífonos, ¿no es cierto? Y acabó el problema, pero se hizo algo grande por algo tan sencillo, ¿no? De pronto se inmiscuyeron más personas. Sé que es una película, ¿no es cierto?, de un famoso Adam Sandler, un famoso comediante, pero lógicamente viene a nuestra vida, ¿no? Hay personas que a veces es como que nos buscan, ¿no es cierto?, como que sacarnos de casillas, ¿verdad? Y de pronto, pues lógicamente ya, repito, por no solucionar un problema inmediato, ¿no? Que nada más, así como todas esas personas que estaban en ese avión, ¿no es cierto?, les habían pasado sus auriculares, él también estaba pidiendo dentro de su derecho, ¿no? Pero hoy se hizo una trifulca, lógicamente ya fue agresivo el detalle por no cumplir con lo que se estaba solicitando. Y la última, ¿no es cierto? ¿A qué nos podíamos estar refiriendo, Yesenia Portilla, al último fragmento de los videos? La última era la comunicación pasiva. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de ese fragmento de conversación? Dice, es una forma muy eficaz y desactiva de comunicarse, ya que la persona no logra identificar ni satisfacer sus propias necesidades. Alguien que tal vez entendió algún mensaje más específico dentro de esa conversación. Creo que él trataba de llevar una conversación amena durante la cena, pero la mujer trataba todo el tiempo de como decir que converse otra cosa y él mejor trataba de callar para sí mismo tratar de huir de ahí. Eso yo también. ¿Saben qué? O sea, yo entiendo que, por ejemplo, ahí él es como que le hizo callar a la esposa más bien, porque estaba tratando de conversar algo, ¿no? Con sus amigos que le invitaron. Y ahí viene el tipo de comunicación pasiva, ¿no? Cuando a veces, no lo sé, las personas que más tienen vida de pareja pueden tal vez corroborar este tipo de detalles, ¿no? A veces es un monólogo, a veces la conversación, no entiendo yo ahí que la esposa quería como participar de algún tipo de conversación,
y él en su momento como que le dijo pues alto, ¿no? Y cambiemos de tema, ¿no? Y ella se quedó callada, pues lógicamente. Y eso, miren, ahonda como que hay un momento que es el boom que a veces explotan las personas, ¿no? Cuando prácticamente no les dejan ser participativas dentro de algún tema de conversación. Joana, ¿estás tomando teta o es mi imaginación? Estoy tomando, ¿cómo se llama? Leche de soya. Leche de soya. ¿Qué? Parecía que estabas comiendo el biberón de algún niño nomás. Ay, ay. Yo solo tengo una princesa que tiene 9 años. Vaya. Continuemos. ¿Hay alguna pregunta, inquietud, aclaración? ¿Algún aporte que quieran hacer sobre lo que hemos hablado? Déjenme ver dónde me quedé. Ya. Nada de nada. Ok, continuamos ya. Otra vez esto. Hay algunos detalles. Este video se me trabó. Hay algunos detalles que son importantes. Dentro de lo que es el ámbito comunicacional. Déjenme le doy un clic a este video. Algunos detalles que son importantes y que pueden impedir, ¿no es cierto?, que se desarrolle un correcto proceso comunicacional. A eso le denominamos barreras. Y hay algunas palabras muy importantes que debemos conocer, ¿no es cierto? Voy a solicitar a Albita que me ayude con la lectura de esta gráfica, por favor. Lo que es la barrera semántica, por favor, ¿ya? Listo, Inge. Semánticas. Están relacionadas con el significado de las palabras, es decir, con el código usado por la comunicación, el cual puede variar entre emisores y receptores, lo cual se presta a que se produzca una interpretación errónea o se deforme el mensaje. Esta barrera está vinculada a las diferencias dialectales o idiomáticas. Muchas gracias, Albita. En efecto, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos si estamos hablando de barreras de la comunicación? Se me ocurre, ¿no? A ustedes se les acerca cualquier persona extranjera, ¿no es cierto? Una persona de Reino Unido, un chinito, un japonés, un coreano, ¿no es cierto? Cualquier persona, ¿no? Y si no entendemos el idioma o no estamos preparados con ese tipo de idioma, porque a lo mucho a veces decimos hello, ¿no es cierto? Pues y palabras en chino ya, como vemos en la gráfica, yo no sé ni qué dirán, ¿no es cierto? Entonces, miren, pueden darse este tipo de problemas o de barreras en la comunicación, repito, porque se trata más o menos del idioma con el que nosotros hablamos. Si alguno de ustedes en algún momento tiene la oportunidad de viajar al extranjero, lógicamente si no estamos preparados, ¿no? Puede ser un problema el mismo hecho de a veces solo hasta solicitar un plato de comida o de tal vez buscar un lugar donde alojarnos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. A pesar que hoy con la tecnología que tenemos y hay programas que tú le hablas a tu teléfono, ¿no? Le hablas en el idioma y le traduces y el teléfono... ¿Perdón? Ahí utilizar para ir al extranjero. Sí, en efecto, ¿no es cierto? Pero es una barrera, ¿no es cierto? Porque ya no es la misma comunicación como la que nosotros estamos hablando y de hecho nos entendemos todo lo que conversamos, ¿no? A esto se refiere una de las primeras barreras, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito de la comunicación, lo que es la semántica. Repito que no tiene nada más que ver con lo que es las diferencias dialectales e idiomas, ¿no es cierto? Muchos, a nivel mundial, muchísimos idiomas, en efecto de escritura o de lectura, ¿no? Entonces, eso puede ser una barrera porque no podemos entender qué es lo que nos está diciendo otra persona. Por eso ustedes se habrán dado cuenta, o a nivel diplomático, personas que lógicamente están o trabajan en embajadas, jefes de Estado, ¿no es cierto? Personas como ministros de Estado, cuando hacen sus viajes a reuniones, tienen un aparatito aquí en el oído, ¿no es cierto?
es para poder escuchar, lógicamente, en el idioma que hablan, ¿no? Porque son reuniones a nivel internacional que pueden estar hablando en alemán, en chino, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos también en este tipo de reuniones diplomáticas en el extranjero, cuando se hablan de muchos negocios, cuando se habla de medio ambiente, guerras, clima, ¿no es cierto?, van acompañados de sus traductores, ¿no? Gente que se especializa en diferentes idiomas para, lógicamente, facilitar este tipo de comprensión entre jefes de Estado, ¿no? Me acuerdo una que fue muy clara, ¿no?, cuando se reunió para aplacar un poco lo que es el ámbito de la política internacional, cuando se reunió el expresidente norteamericano con... ¿cómo se llamaba el anterior presidente norteamericano? Se me fue el nombre ahorita. El anterior... Dígame que hay un negrito nomás. No, después de él. Es millonario. Se me fue el nombre. Donald Trump, ¿no es cierto? Donald Trump Sí. se reunió con un presidente surcoreano, ¿no?, de la familia Kim Jong-un, si no estoy equivocado, este presidente se reunieron, ¿no? Y ahí en efecto fue una reunión muy grande porque lógicamente el uno habla inglés, el otro coreano, ¿no? Entonces habían sus ayudantes, sus asesores para que puedan entenderse entre una u otra persona, pues porque de lo contrario, ¿cómo se llevaría aquella reunión, no? Entonces a eso se refiere, miren, de forma muy clara, tener lo que es esta barrera, lo que es la semántica. Hay otro tipo de barreras que se pueden dar en el ámbito comunicacional, nos puede haber pasado, ¿no es cierto?, con este tipo de personas que tal vez tienen algún tipo de estos complejos que vamos a hablar. Jimena Grefa, no sé si me ayudas con la gráfica, por favor, la lectura de lo que es las barreras psicológicas. Psicológicas. Tienen que ver con la situación psicológica del emisor o el receptor, condicionada por su estado emocional o su personalidad, lo que lo predispone de algún modo a una forma de comunicación determinada. También está vinculada a la simpatía o rechazo hacia el receptor o emisor o al mensaje que se transmite, deformado por diversos estados como miedo, frustración, alegría, o bien a que no se entiende lo que se dice o lee. En efecto, ¿no es cierto? Esta es otra de las barreras, miren, depende mucho de este tipo de barreras, a lo que son psicológicas, ¿no es cierto? De cómo nos sentimos a veces incómodos, un poco incómodos, ¿no es cierto?, con nuestro receptor. No queremos a veces conversar, transmitir ideas y ese tipo de detalles. Entonces puede de una u otra manera, lógicamente, desvirtuar lo que es un mensaje principal. Miren, por varios aspectos, ¿no? Aquí está como miedo, ¿no es cierto?, tal vez frustración o mucha alegría, ¿no es cierto? Entonces son varias cosas que pueden suscitarse en su momento, ¿no? Entonces depende mucho de la situación psicológica, como aquí dice, del emisor, de qué es lo que esté pasando en ese momento con esa persona, o el receptor a su vez, para que lógicamente esto tiende a ser una barrera, porque puede darse cualquiera de los casos que se están mencionando, ¿no? Miedo, frustración y ese tipo de detalles. Otra de las barreras que también se dan, y es muy notorio, ¿no es cierto?, en el ámbito comunicacional, son las fisiológicas. Para esto voy a solicitar a Marcela Díaz que me ayude con la gráfica, por favor, de lo que son las barreras fisiológicas. Marcia, perdón. Ya. Fisiológicas. Las definiciones fisiológicas del emisor o receptor, tanto por condiciones médicas, sordera, ceguera, mudez, o enfermedades transmitorias, resfriados, alergia, disfonía, determinan el correcto funcionamiento de la comunicación, toda vez que resten claridad y fidelidad a un mensaje. Muchas gracias, estimada. En efecto, ¿no? Nosotros en algún momento de la vida tal vez no conocemos, ¿no es cierto?, y le hablamos a alguien y de pronto esa persona pues está padeciendo alguna condición médica que no conocemos, ¿no? Tal vez puede ser sordera, no nos podemos dar cuenta, le podemos estar hablando y de pronto esa persona no es notorio, no lleva algún aparatito. Entonces lógicamente aquí ya es una barrera comunicacional. Como ustedes saben, las personas que no poseen la parte auditiva, ¿no?, utilizan ya un lenguaje de señas para comunicarse, ¿no?
Entonces, cuando nosotros no conocemos también, miren ese lenguaje de señas, ¿no? Es imposible que podamos comunicarnos con estas personas por más que tratemos, ¿no? No todos, Inge, no todos. Por ejemplo, mi hija tiene una discapacidad, la cual no ha sido comprobada. Pero, por ejemplo, digamos, ella no habla. Entonces sí se me complica muchísimo el poderme comunicar con ella. Pero obviamente yo como mamá le entiendo y hay cosas que yo le entiendo. Pero pues no todo se utiliza el seña porque ella sí habla, pero no dicciona, es la palabra correcta. Puede ser, no, en efecto, te agradezco la corrección y ya en tu caso pues ya lo tienes de manera particular, ¿no es cierto? Tal vez todos los días y como eres lógicamente la madre le vas a entender muchísimo, ¿no? Pero de pronto nos topemos así, plan con alguna persona, ¿no? Se me ocurre ese detalle, ¿no? Pero también con lo que tú corroboras pues lógicamente es en efecto debe ser de esa manera. Hay otro tipo de situación que también puede darse, lo que es la ceguera, ¿no? Pues lógicamente eso también impediría de pronto una comunicación fluida. Lógicamente, ¿no? Sabemos que las personas que padecen este tipo de condiciones utilizan el famoso código braille, ¿no? Para lo que es, puedan identificar. En algunos países he visto que ya en los billetes vienen lo que es el famoso código braille, pasan con su dedo y identifican números de billetes, ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, miren, ese tipo de cosas pueden darse, ¿no? Entonces, de una u otra manera dificultan la fluidez, ¿no es cierto? Aunque no es imposible, por eso mismo ya estuve chequeando yo estuve chequeando un video de un gatito, no sé si ustedes vieron, de una persona que no podía hablar y algo hacía, pero el gatito hacía una señal. Y en efecto cada señal que le hacía aprendió el gatito. Miren, un animalito, esa persona le premiaba con algo que comía ese animal, ¿no? Entonces me pareció muy guau, a ese nivel a veces nosotros nos falta, ¿no es cierto?, poco aprender para a veces romper ese tipo de barreras y poder comunicarnos con personas que pueden estar pasando alguna condición médica o tal vez de nacimiento, ¿no? Otras cosas que pueden darse, tal vez un resfriado, ¿no? A veces, a mí nunca me ha pasado, pero hay personas que a veces por ese tipo de cosas se quedan sin voz, ¿no? ¿A alguno de ustedes le ha pasado de quedarse sin voz a veces? Tanto gritar por concierto de tanto gritar por concierto de Daddy Yankee debe ser, pero sí, no, hay personas que sí se quedan realmente sin voz. Nunca me ha pasado. Ustedes, bueno, son del Sacha. Yo vine en el 2016 y conocí a una ceñito. No sé si tendrá todavía un local, tal vez ustedes le conozcan. Tenía un local frente al municipio, como una tiendita, no recuerdo el nombre. Pero mismo es. Pero me contaba que hace muchísimos años se quedó casi sin voz y prácticamente casi no se le lograba escuchar, ¿no? Yo decía, pero ¿qué le pasó? Porque perdió la voz, Inge. Sí, de pronto Albito usted le conoce más, ¿no? Sí. Ella perdió la voz y como es y cuando le empezó a recuperar, ella, o sea, hacía un esfuerzo, cosa que no, decía ella misma que le dolía la garganta porque ella quería hablar y no podía, y debe ser algo bien frustrante para uno, porque imagínense después de haber hablado y no poder comunicarse con los demás, y ella, o sea, y sigue teniendo ese problema ella, que estando bien se le va la voz. En efecto, eso me contaba, porque digo, algún momento yo me acercaba a comprar, ¿no? De pronto ahí vine, conversábamos, ¿no? Y de pronto a veces yo solo no le escuchaba casi nada, ¿no? Y ahí, así como haciendo un poco de esfuerzo, me contó así un poco de ese problema, ¿no?, que tenía. Entonces sí era triste, ¿no? Entonces miren, son cosas que tal vez nos pueden pasar y que Dios nos libre ese tipo de detalles, porque debe ser, como dice Albita, bastante frustrante. De pronto nos podemos comunicar bien y se nos va la voz, imagínense, muy, muy complejo, ¿no? Entonces, por estos detalles de resfriado, alergia, otro tipo de circunstancias que determinan el correcto funcionamiento de la comunicación, toda vez que restan claridad y fidelidad en un mensaje, pues lógicamente, si yo les estoy hablando solo con movimiento de labios, no me van a entender nada, ¿no? Entonces, miren, son casos, cosas u otro tipo de barreras dentro de lo que es el ámbito comunicacional. Hay otro tipo de barrera física, y no se refiere a la parte física de la persona, ¿no? Voy a solicitarle a Joana Franco que me ayude con la lectura de esta gráfica, por favor. Lo que es las barreras físicas. Yo a veces les chequeo que estén haciendo otros deberes o están apuntando algo. Yo estoy apuntando, miren.
Cogiendo apuntes, Inge, para la lección. Yo también, Inge. Ah, ya. Pero pueden volver a ver el también, video. miren. Ya, no se preocupen, no, solo una consulta nomás. No, era consulta nada más. A ver, leo físicas. Exactamente. A ver, están relacionadas no con la persona, sino con el entorno en el que se encuentran las personas. Los obstáculos que impiden una correcta comunicación pueden ser ambientales, ruido, distancia o tecnológicos, falta de internet, mala calidad de los equipos, etcétera. Muchísimas gracias. Alguien que me diga qué significa ETC, le regalo un punto a algún deber. Etcétera. ¿Qué significa? Etcétera. No, pero ya sé que es etcétera, pero ¿qué significa? Sin buscar, tienen 10 segundos. Alguien que me diga qué significa etcétera. Significa muchas cosas más. Similares, algo similar al... No, significa entre otras, entre otras. más, ingeniero. No, Entre otras. 10, 9, 8, se acabó el tiempo. Significa entre otras consecuencias. Entre otras consecuencias. Yo dije primero, va. No dijeron bien. Pero ya fuimos por ahí. ¿Pero qué significa? Significa etcétera, dicen. Sí, en efecto. En efecto, es entre otras consecuencias, ¿no? Puede tener algún otro tipo de significado, pero ese es el que aprendí. Miren, lo que es físicas, lógicamente, ¿no? Cuando hay ruido, cuando activan los micrófonos y se escucha ¡Wah! Entonces como que no se escucha nada de lo que estoy dando la clase, ¿no? Ese puede ser una barrera comunicacional cuando hay ruido. Tal vez a la distancia, ¿no? De pronto alguien te está hablando desde muy lejos y no lo logras escuchar, ¿no es cierto? Puede haber interferencia, ¿no es cierto? La parte de lo que es tecnológica, cuando ya hay baja señal de internet. Creo que el otro día me pasó, no me quedé colgado, creo, con los brazos arriba. Recién le pasó eso. ¿En serio? Se quedó. Entonces, miren, usted hacía los movimientos y solo se miraba nada más. Miren, entonces el internet me está acompañando para ejemplificar lo que es una barrera comunicacional. Entonces puede darse este tipo de detalles, ¿no? Repito, lo que es la falta de internet, como en efecto estamos manejándonos con lo que es la virtualidad, ¿no? Entonces puede darse este tipo de situaciones. En algún momento tuve en algún curso y realmente la persona que estaba del otro lado tenía muy mala señal de internet, y creo que de todo lo que habló le entendí un 20%, ¿no? Y el resto no, se entrecortaba muchísimo y no le entendía nada. Entonces aquí aplica preciso este tema de lo que es una barrera física, ¿no? De lo que es dentro del ámbito comunicacional. Hay barreras también denominadas las administrativas, ¿no? Voy a solicitar a Daniel Robles que me ayude con la lectura de esta gráfica, por favor, de lo que son barreras administrativas. Administrativas son menos comunes o fáciles de distinguir, pero tienen una gran importancia al estar relacionadas con la forma en la que se administra la comunicación, o lo que es lo mismo, con los canales a través de los cuales se transmite el mensaje en un proceso comunicativo. Un claro ejemplo sería la sobrecarga y pérdida de información, las deficiencias en la atención al cliente y la falta de planificación, entre otras. Muchísimas gracias, estimado Daniel. En efecto, ¿no es cierto? Barreras, obstáculos que impiden una correcta comunicación. Se me ocurre, a ustedes les dicen, o a cualquiera de nosotros nos pueden decir, por favor, de esta información, de este cúmulo de información, de esta cantidad, de 100, 200, 300 hojas, quiero que me den un resumen, ¿no? En la próxima charla. Y nosotros, muy confiados, vamos llevando todas las hojas en vez de haber leído previamente. ¿Alguien me ayuda silenciando el micro, por favor? ¿Alguien tiene activado el micrófono? Entonces eso puede obstaculizar, ¿no es cierto? Que no llevemos ideas claras, ¿no es cierto? O a veces se nos puede perder la información, eso es desastroso, ¿no? En algún momento había una defensa de un grado aquí en el instituto, en el privado, y llegó la chica, ¿no? Ya lista para la defensa, estaba todo adornadito ahí el lugar, llevaron bocaditos, un poco de cosas que a veces llevan los profesores para que les pongamos 10 como en el Chavo, una sandía grande. No, eso no llevaron, es mentira. Pero bueno, se llegó la chica, yo le digo, ya mija, pues conecte su flash para la exposición.
y ella se puso color de hormiga, porque se había olvidado la memoria, ¿no? Lógicamente donde tenía guardada su diapositiva, su presentación, su video, no lo sé qué forma lo iría a hacer, pero se quedó pasmada porque lógicamente, en este caso no se le perdió, pero se le olvidó una de las cosas importantes, ¿no? La flash donde tenía la exposición, y en efecto pues la defensa de esa señorita se suspendió hasta una próxima oportunidad, ¿no? Porque hasta que la vaya a traer de la casa ya era muy lejos, vivía en otra ciudad, no aquí precisamente en el Sachi. Entonces miren, hay que tener muchísimo cuidado porque lógicamente nos puede pasar, ¿no es cierto? Otra de las cosas, deficiencias en lo que es atención al cliente, no sé si a ustedes les ha pasado cuando vamos a algún lugar, y atención al cliente no solamente es en la parte privada, ¿no? También en la parte pública, secretarias, ¿no es cierto?, que a veces nos reciben no con la mejor sonrisa, ¿no es cierto?, no con la mejor actitud que nosotros a veces queremos como usuarios, como ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces miren, estos pueden ser barreras, ¿no? A veces solo viendo nomás a una persona, a veces con la actitud que nos atiende, ¿no es cierto?, ya pues lógicamente no dan ganas de conversar, de entablar, de preguntarle más, ¿no es cierto?, porque a veces te dicen palabras cerradas, sí, no, acá, allá, arriba, abajo, y no te dan mayor información, ¿no es cierto? Entonces a eso pues lo llamamos lo que es una deficiencia en la atención al cliente, y esto es una barrera, ¿no? La falta de planificación, cuando dentro del ámbito laboral no planificamos lógicamente lo que vamos a decir, lo que vamos a conversar, lo que vamos a expresar, lo que se va a dialogar dentro del ámbito comunicativo, ¿no? Entonces todo este tipo de... ¿Me quedé frisado? Todo este tipo de barreras son las que pueden obstaculizar dentro del ámbito comunicacional. Algo pasó con la diapositiva, déjenme ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí de todo lo que hemos hablado? Y me falta la última. ¿Alguna pregunta hasta aquí de todo lo que hemos hablado? Sí, está claro. Qué bárbaro, se van a sacar 10 en los deberes, 10 en las evaluaciones. Esa es la actitud. Solo que cuando van a hacer los deberes ya está más complicado. ¿Cuáles son los consejos para evitar las barreras comunicativas? Si me ayuda, los 4 primeros, Rebeca, por favor, los 4 primeros. Inge, yo leo los otros 4. Sí, Rebeca, no sé el apellido. Sí, por favor, Rebeca, los 4 primeros y el resto la señorita que dijo ya, o señora. Consejos para evitar las barreras comunicativas. Enviar mensajes claros a través del uso de un código común a todos. Emplear expresiones que favorezcan la comunicación y dejar de lado las que la obstruyan. Establecer un equilibrio entre el lenguaje verbal y el no verbal. Ser empático y ponerse en el lugar del otro. La siguiente, por favor, la persona. Ya, practicarle. ¿Es desde ahí, no, Inge? Sí, en efecto, sí. ¿Así se lee practicar la escucha activa? Sí, pues. ¿O está mal escrito? No, así está bien. Ah, ya, Inge. Ya. Valerse de la retroalimentación para verificar que todos comprenden adecuadamente. Espérese, déjeme sacar ahí que ahí está. Se ve su cara. Y la de las compañeras. Ya, ahí sí. Ya, valerse de la retroalimentación para verificar que todos comprenden adecuadamente el mensaje, evitando monopolizar la comunicación. Procurar controlar las emociones para que no intervengan en la comunicación y por ende distorsionen el mensaje. Cuidar el ambiente, es decir, aspectos como la iluminación, el ruido ambiental. Adaptar el mensaje a la edad y al perfil a quien se vaya a comunicar. Muchísimas gracias, ¿no es cierto? En efecto, aquí nos están dando algunos tips, algunos consejos para no caer en los errores o evitar las barreras comunicativas, ¿no? Ser claro, hay algunas cosas que quiero resaltar, por ejemplo, ser empático y ponerse en el lugar del otro. Creo que enfaticé mucho sobre ese detalle, ¿no? Sobre saber quién nos está rodeando y lógicamente tal vez ponernos un momentito en los zapatos de otra persona, ¿no? Practicar la escucha activa, lo que tal vez sea un poco confuso. ¿A qué se refiere? ¿No? Hay que saber desarrollar o hay que saber escuchar, ¿no? Cuando una persona nos está platicando algo, no interrumpirle, ¿no? Tal vez dejar que lógicamente exprese todos sus ideales y después tomar la palabra cuando nos corresponda. A eso se refiere la escucha activa, ¿no? Pero no solamente estar escuchándole con nuestra
presencia y nuestra mente pues pensando tal vez en otra cosa, ¿no? Pues en efecto ser partícipe tal vez con algún gesto, con los movimientos corporales, ¿no? Otra de las cosas, miren, lo que es retroalimentación, ¿a qué se refiere lo que es retroalimentación? Es pues volver a mencionar, ¿no? Cuando algo no entienden, por ejemplo, cualquiera de ustedes me puede decir, profe, ¿saben qué? Esta parte no entendí nada. Me puede decir, profe, ¿sabe qué? No entendí nada de lo que me acabó de decir o no lo entendimos. ¿Nos podría volver a explicar de una manera más clara? Entonces a eso se refiere la retroalimentación, ¿no? Volver a mencionar el fragmento, el mensaje o la información que de pronto no quedó muy clara, ¿no? de lo que se explicó. Procurar controlar las emociones para que no intervengan en la comunicación y no distorsionen el mensaje. Les voy a contar algo que me pasó hace algunos años. Y ahí pues lógicamente no pude controlar lo que es las emociones para hablar, pero creo que era por la circunstancia, por el momento, ¿no? Entonces, pero no sé si es que algunas de ustedes tal vez pasó esto o tal vez lo controlan. Yo no creo, soy bastante sentimental en ese sentido. Miren, tenía un compañero de la universidad, muy humilde el chico, siempre que salíamos, ¿no? Nos quedaba un chance lejos de la universidad, él tenía una motito. Y yo decía, oye, colita, dame un aventón hasta la casa y me iba a dejar, ¿no? Entonces ya nos hicimos amigos. No todos los días a veces era, pero sí era muy frecuente, ¿no? Que me daba un aventón a la casa y así. Salíamos a jugar fútbol, ¿no es cierto? Compartíamos bastante, un chico humilde. Y pues de manera desafortunada, ¿no? En algún momento pues estuvo conduciendo su moto y se chocó, ¿no? Contra un vehículo y perdió su vida. Entonces mi director académico, mi profesor de la universidad me dice... Bueno, ya era el momento, ¿no es cierto?, de la reunión para lógicamente el velatorio de nuestro compañero de la universidad. Se reunió un montón de gente de la universidad, compañeros, y mi docente me dice, Pedro, por favor, quiero que lleves un mensaje de reflexión, quiero que lleves un mensaje, ¿no es cierto?, algún mensaje que pues tú consideras que es pertinente, que es apropiado para el momento, para el lugar, ¿no? Pues yo empecé bien, ¿no es cierto?, de manera calmada, empecé bien, hablando de la importancia, lógicamente, de lo que es ser una buena persona, de cómo era esa persona, ¿no? Y para serles honesto, él perdió la vida porque estuvo conduciendo la moto tomado, ¿no? Entonces, para llamar un poco a la reflexión también en ese momento, ¿no? Pero ya en algún momento de la charla, de la plática, pues me ganaron las emociones y, lógicamente, acordándome de quién era esa persona, lógicamente, porque no podemos tacharlo a veces con un error y borrar todo a veces lo que fue buena persona, ¿no? Entonces me ganaron las emociones y lógicamente y en ese momento se me fueron las lágrimas, ¿no? Y ya no podía continuar con la lectura tal vez de lo que en ese momento tenía, pues, o lo que tenía preparado para decir. Y pues aquí es lógicamente lo que viene a decirse, controlar las emociones, ¿no? Eso como una emoción. Otra puede ser pues el hecho de gritar y ese tipo de cosas, ¿no? Pues tratar de evitar para que no se distorsione. ¿En qué se distorsionó en mi ejemplo? Pues en que ya no pude continuar, ¿no? Ahí otro compañero tomó la posta, tuvo que culminar con la reflexión, con la lectura que había llevado yo. Entonces miren un ejemplo que me pasó, ¿no? Otra de las cosas muy importantes, en efecto, sí, ¿no? Para evitar las barreras es cuidar el ambiente, como la iluminación, el ruido y el ambiente, ¿no? Ustedes mismos como estudiantes, ¿no? Sí les recomiendo... Yo tengo, no sé cómo mostrarles, pero a mí sí me gusta que todo se vea súper bien, ¿no? Porque siento que, si no, como que me siento medio raro, no me gusta inclusive la oscuridad. Pero entonces, miren, la iluminación ayuda a ustedes mismos, ¿no es cierto?, a que puedan de pronto ver algún cuaderno, algún libro, de pronto su pantalla de su dispositivo electrónico. Son cosas, ¿no es cierto?, que pues pueden evitar este tipo de barreras. El ruido ambiental también está dentro de este detalle, ¿no? Adaptar el mensaje a la edad como un último consejo que nos dan, y al perfil a quien se vaya a comunicar. Yo les había dicho, no es lo mismo que ustedes preparen un mensaje para unos niños de 5 años, para unos adolescentes de 12, 13 años, para unas personas de pronto en ambiente universitario de 20, 24, 30 años más, y de pronto que tal vez preparen una charla para personas que no han accedido a la educación superior y tengan que ir a dar algunos consejos de emprendimiento, ¿no es cierto?, algún detalle, alguna labor social. No es lo mismo. Entonces hay que adaptar un mensaje, ¿no es cierto?, hay que preparar palabras inclusive para este tipo de personas, dinámicas, juegos, ¿no es cierto?, de integración y ese tipo de detalles. Porque si nosotros, yo les digo a ustedes, estimados estudiantes, acompáñenme a hacer una labor social como prácticas de vinculación con la sociedad,
Y no hacemos nada yéndoles a hablar a las personas, ¿no es cierto?, tal vez del campo, que no han tenido una educación ni secundaria, con palabras técnicas, ¿no es cierto?, bastante rebuscadas, y que pues ahí las personas van a decir, ¿y qué me está diciendo, no? O qué me está tratando de decir. Entonces hay que adaptar, repito, el mensaje. En este caso, el ejemplo que les estoy dando de ir a ese lugar, pues con palabras un poco conocidas, ¿no es cierto?, morochas, como se dice comúnmente, ¿no es cierto?, para que la persona nos pueda entender de manera clara lo que nosotros estamos transmitiendo, lo que nosotros querramos decir en ese lugar, lo que queramos transmitir y los conocimientos que queramos impartir, ¿no? Porque si nosotros, repito, vamos con palabras técnicas, no vamos a hacer nada, ¿no? De igual forma, los niños saben que son... Por eso yo admiro a las personas, a las chicas de desarrollo infantil, les digo esto, yo les hago la veña, porque ellas se están preparando para la educación con niños, ¿no? Yo en lo personal no tendría mucha paciencia, porque siento que no tendría ese, ¿qué les diré?, esa habilidad, esa vocación para enseñar a niñitos, ¿no? Entonces, miren, no es lo mismo, ¿no? Porque los niñitos como que un rato, no es como ustedes están queditos ahí escuchándome, aburridos aunque sea, pero ya se aguantan las 2 horas, ¿no es cierto? Pero un niñito, ¿no es cierto?, está como que 10 minutitos, 20, y ya tienes que hacer los jueguitos, jugar, hacer dinámicas, saltar, correr, bailar. Eso es parte de la vida de ellos, ¿no? Pues imagínense, hay que adaptar todo este tipo de situaciones para evitar, ¿no es cierto?, las barreras comunicativas. Y creo que hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda de lo que acabamos de decir. Si no, yo pregunto ya en la parte final para ver qué es lo que le llamó la atención de toda la clase. Voy a consultar. Erika Hiller, ¿qué es lo que le llamó la atención de todo lo que acabamos de hablar en esta noche? Un resumen de par de palabras, o lo que usted considera que resalta dentro de lo que acabamos de hablar, ¿no?, de los aspectos comunicacionales. Pues buenas noches. Lo que a mí me llamó la atención fue, o sea, lo que usted dijo de la manera de expresarnos, hablar, de todo eso. Y más que todo, siempre, como usted dice, hay que expresarnos bien a frente de unas personas. Y solo eso ahorita. Ya. ¿Está nerviosa? Un poquito. Como dijo alguien, no tengan miedo que yo también estoy temblando. Oigan, sí les conté ese detalle, ¿no?, que yo sí era bastante nervioso para este tema de hablar en público, y lo que me pasó con esa chica, sí les conté, ¿no?, cuando tenía 12 años, sí les conté, ¿cierto?, que era bastante nervioso. Pues, ¿cómo se supera ese detalle? Practicando. Yo dije, algún momento tengo que lograr, ¿qué les diré?, quitar esos miedos, tal vez esas frustraciones, que son a veces mentales, ¿no? Entonces nos ayuda mucho el practicar. ¿Alguien más voluntario? Si no, yo pregunto. ¿Alguien más que dé algún resumen? No lo sé. Algo que resaltar de la charla, de la plática, del aprendizaje de hoy. No todos a la vez, porque los micrófonos suenan entre unos y otros, no les escucho. Si no, yo pregunto, verán, a ver, ¿quién está en pantalla? Bueno, yo de mi parte lo que entendí en la clase es que debemos de saber escuchar, más que todo el mensaje que vamos a transmitir debe de ser claro, y tanto el que escucha como el que habla debe de tener ¿cómo sería? Debe de ya me puso nerviosa. Ahora sí, L. ¿Qué ahora todo el mundo está nerviosa con el profesor? No creo, Albita. Y que usted las hace poner nerviosas, pues. Oiga, pero usted se quedó como si ha visto a Maradona. Si visto, le hacen en un estadio, sí les dije no. Y le hacen una pregunta y él se queda. Sí, me quedé con el. Lo que pasa es que ella está dando uno de los mensajes que usted nos acabó de dar, de una comunicación cortada. Se ve que he estado atentos a la clase. Siga nomás, Albita, siga. No, hija, lo que pasa es que el ingeniero la tiene nerviosa. Tenemos que ser claros. Tenemos que ser claros y sobre todo tener una buena comunicación con el resto de personas para que asimismo nos pongan atención. Y no debemos de exaltarnos por todo. Sí, muy relevante. O una mínima cosa exaltarnos y, o sea,
demostrar como que nosotros sabemos más, sino siempre ser humildes. Eso. ¿Sabe que eso es muy importante? Porque yo al menos en mi caso no, mientras a veces estudio un poquito más, siento que me falta muchísimo por aprender. La verdad es que, o sea, este mundo es inmenso, hay cosas, ¿no es cierto?, maravillosas por aprender, etcétera, etcétera, pero mientras voy estudiando, siento que me falta muchísimo por aprender y que de ustedes aprendo, ¿no es cierto?, de estos entornos de aprendizaje, sus experiencias, sus aportes, ¿no es cierto?, a veces sus críticas constructivas van ayudando, ¿no es cierto?, a este tipo de detalles. Entonces, en efecto, lo que dijo usted, no creernos de que todos sabemos, porque si hay personas así de que se creen, como se dice comúnmente, la mamá de Tarzán o la última Coca-Cola del desierto, o lo que se la saben todos. También es otro dicho, ¿no? Entonces, no es así, saben que a todos nos falta conocer algo, ¿no? Y no todos somos expertos en alguna materia, en alguna área. Entonces sí hay que mantener siempre lo que les había dicho yo, esa humildad. Y no exaltarnos, no ser fosforitos. A veces aplacar las cosas ayudan mucho a mantener el equilibrio dentro de alguna reunión, alguna conversación, inclusive para solucionar conflictos que a veces se tienen entre nuestros familiares o con personas ya externas, ¿no? ¿Alguna otra persona que haga algún tipo de reflexión sobre lo que hablamos? Si no, yo pregunto. Todavía tenemos unos 2-3 minutitos o unos 5 minutitos. ¿Alguna persona que no haya entendido nada y que le parezca aburridísima la clase y que mejor nos pongamos a jugar? Inge, yo entendí. Inge, lo que hablamos esta noche sobre los tipos de comunicación, de los errores que no debemos cometer. A veces habemos personas que somos muy exaltadas, agresivas, pasivas. Y yo en mi caso, como tengo una experiencia en mi trabajo, hace más o menos unos 5 años yo trabajaba y la chica de talento humano que ingresó, yo ya había trabajado antes de ella, pero justo entra y la chica como que muy agresiva, me dice, sí, tú haces esto y haces lo que yo te diga, aquí no manda el jefe, mando yo porque yo soy talento humano. Entonces esa expresión de ella fue del tipo agresiva. Yo, como era calmada, simplemente la dejé ahí, no le dije nada y salí hasta que ella se calmara. Entonces sí me ha pasado, sí tengo experiencias de ese tipo. Muchas gracias, Rebeca. En efecto, mire, usted ganó, ¿no? Porque si es que usted también, si le seguía el mismo juego, pues de pronto iba a haber un poco más de conflicto en la parte laboral y ahí pues podemos estar a veces de cuerpo presente, pero nuestra mente por ese tipo de cosas no desarrolla de pronto al 100% el trabajo que tengamos que realizar, ¿no? Aunque también hay el hecho de que, si bien es cierto, nos pueden decir una vez, pero ya eso no quiere decir que todas las veces nos tenemos que dejar tal vez, a veces, perdón la palabra, pisar el poncho, como dicen, ¿no? De pronto puedes decir un momentito, ¿no? Por favor. Creo que nos merecemos respeto. Si tú decides o anhelas recibir respeto, pues también mi persona, ¿no? Entonces, lógicamente hay un equilibrio, ¿no? Entonces, por eso se dice que es importante o que debemos manejar la comunicación asertiva, ¿no? No la pasiva, porque a veces hay personas que reciben, ¿no es cierto? Se van llenando, ¿no es cierto? Es como una bomba de tiempo, ¿no? No dicen nada, calladitas, pero cuando explotan, ¿no es cierto? Se quemó toda la cuadra, ¿no es cierto? Entonces, miren, para evitar esos detalles es de pronto ir conversando, para ir de pronto ir sacando lo que nosotros sentimos, expresamos, porque somos seres humanos de emociones, de sentimientos y todo ese tipo de detalles. Pero ya digo, si nos quedamos siempre calladitos, en algún momento pues tenemos que explotar, ¿no? Entonces no es bueno, es de pronto manejar una comunicación asertiva, de hablar cuando tenemos que hablar, dentro de los términos de la coherencia y todo el respeto que cada una de las personas nos merecemos, ¿no? ¿A quién más le pregunto? Adela. Sí, dígame. Sí, ve que ha estado distraída. No, a ver, repítame la pregunta, ¿ya? No hice ninguna pregunta. Ah, no hizo nada. Una adivinanza hice. A ver. No, mentira. Estábamos, lo que queremos saber o todo lo que queremos conocer es alguna apreciación, ¿no es cierto? Algún aporte o algo que tal vez le llamó la atención o que de pronto, ¿no es cierto? Subraya dentro de sus apuntes
qué es lo que, a qué tipo de reflexión nos llama la clase que hemos visto en esta noche. Ajá. Pues que todos merecemos el mismo respeto. Todos tenemos que saber respetar a las personas para que así la otra persona pues no nos falte el respeto y siempre ser solidarios, buena gente, saberse controlar, hablar de buenas maneras para poder así entender y llegar de acuerdo, o sea, llegar a acuerdo en algo. Pero yo no soy así, Liz. A mí cuando alguien me hace enojar, yo me enojo. Yo reviento. Sí, en efecto somos un mundo diverso. Muy diferentes. De personalidades, ¿no? Sí, pero pero solo no, o sea, eso se respeta, ¿no? O sea, esto es una clase y ahí cada quien sabe si lo toma o no. Pero ¿cree que eso a usted le hace bien o le ha ayudado? O es perdón, antes que me diga algo, o es de las personas que dice, así nací y así me voy a morir y no me cambia a nadie, ni con el viento de la Rosa de Guadalupe, ni con 100 segmentos, ni caminando de rodillas al frente de la Estatua de la Libertad. No, Inge, simplemente que pues me desahogo de las iras, me desahogo ahí, pues me siento mejor. Claro, puede ser, ¿no? Pero de pronto aplacar un poco ese tipo de cosas sí nos ayudan también. Por ejemplo, póngase en el ámbito laboral, de pronto pues hay que mantener un ahí poquito es la muy cordura, diferente. ¿Sí? Claro, ahí sí es muy diferente. ¿Quién más? A ver. Yo de mi parte, digamos. A ver. Yo misma. Yo de mi parte en el ámbito laboral, por más que uno se muera de coraje, lo único que se hace es encerrarse en el baño, llorar, respirar y seguir, porque normalmente los pacientes nunca van a entender que uno no tiene la culpa y es como que espere, por favor, tengamos paciencia, ya le ayudamos, pero es que no hay medicina, que no sé qué. Pero tiene que entender que no está en nuestras manos. Pero es que ustedes tienen que darnos, ustedes comen gratis y que no sé qué, que no sé cuándo. Sí, entonces es como que yo por lo menos soy bastante llorona, por decirlo de alguna manera. Me muero de coraje, pero yo no me desquito con las demás personas. Yo me encierro, lloro y luego salgo riéndome. Buena porque estrategia. Imagínense, sí, no, es que si yo me pongo a discutir con cada paciente que venga, todos terminarían muertos. No, y también te puedes empezar a cargar ese tipo de cosas a tu casa, ¿no? Y trasladar, imagínate, a tu familia todo ese tipo de frustración. Y a veces pagan las personas que no tendrían que pagar ese tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas son cosas erróneas, ¿no? Cada quien sabe cómo manejar a su manera ese tipo de detalles, ¿no? Muy interesante. El Maya Alexa 07. ¿Algún tipo de reflexión? ¿Algo? ¿Nada? Bueno, estimadas estudiantes, nos quedamos ahí hasta el día de hoy. Denme un segundito, voy a entrar a la plataforma Siga y procedo a tomarles lista ya a cada una de ustedes y a cada uno. Oigan, Inge, cambiando de coles a nabos, ¿cómo van nuestras tareas? ¿Ya las he revisado? ¿Hemos tenido alguna falla? ¿Hemos aplicado las normas? Ya, tengo que tomarme este fin de semana para calificarles porque a la próxima son, en efecto, las evaluaciones, ¿no? Conforme el calendario académico hay evaluación de la primera parcial. No pensé que iba a ser tan rápido. Pero así sí, una pregunta. Inge, ojalá cuando esté calificando los deberes le llegue la Rosa de Guadalupe. Salvita, ya se va. Qué gozo. Echa harto viento. Hay que ir a ponerle el ventilador al Inge. ¡Qué goce! Bueno, a ver, vamos ahí. Apolo Criollo Ivette. Presente, Inge. Okay, Bárcenes Córdoba Jenny, ¿no está, cierto? Ella no está. Ya se retiró, Inge, ya. ¿Serio? Sí, ya se retiró. Ya incluso se salió hasta de los grupos todo. No me he dado ya cuenta. arrojó la toalla. ¿Pero y qué pasó? Muy difícil. El Inge Pedro la hizo desanimar con tanto de verde. No creo. Bueno, qué pena, ¿no? Bueno, ya no es culpa. Bone, sí está, ¿no? Bone Gómez, Yasmín.
Presente. Contreras Alvarado Yuli. Presente, Lisen. Cortés Izquierdo Erika. Presente. Cortés Castillo Raquel. Presente. Cuaycal Sangacha Adela. Presente, Inge. Díaz Cando Marcia. Presente, Inge. Franco Rivera Joana. Presente. Hiller Colasacón Erika. Presente. Girón Silva Brenda. Presente. Granda Agil Albita si está. Presente. Grefa Huaca Jimena. Presente, Inge. Guaranda Alarcón Cecilia. Presente, Inge. Guerrero Benavides Araceli. Presente, Inge. Jiménez Castillo Sara. Presente, Inge. Jiménez Serrano Rebeca. Presente. Mera Vargas Gabriela. Mera Vargas Gabriela. No está, ¿no? ¿Perdón? Presente, Inge. Ya. Portilla Moreira. No, sí estoy, aquí estoy. Sí. Presente. Está durmiéndose, creo ya. Ya se quedó dormida, ¿sí ve, Lisen? Sí, voy a ponerle aquí 1 hora ya, solo 1 hora porque se quedó a la 1 hora. No, Lisen, no sea mal dato. Le ha agarrado el viento de la Rosa de Guadalupe. Rivera Cedeño, ya dije, ¿cierto? No, Inge, recién me acaba de nombrar. Buenas noches, presente. Ok, Robles Acoto Luis. Robles Acoto Luis Daniel. Presente, Inge. Listo, Sacoto Gaibor Willy Ignacio no está, ¿cierto? No, no está. Sí, es su hermano, ¿cierto? Sí. ¿No sabe qué pasó? ¿Por qué tal vez no se conecta a la clase? Sí, me dijo que está arreglando el teléfono de él porque se le había caído al agua, me dijo. Sí, es importante que no falten, ¿no? Porque se complica un poquito. Chihuango Bolaños Heidi. Presente. Y Tandazo sí está. Entonces ahí registramos la asistencia y queda registrado este tipo de detalles. Recuerden que si existe ese control va a ser bastante estricto, ¿no? Si alguna persona o alguno de ustedes pasa algún tipo de enfermedad, ¿no? Les había dicho yo, hasta 2 días conmigo justifican directamente, ¿no? Me presentan su certificado, algún tipo de situación que puede pasar, hablan y justificamos, ¿no? Cuando ya llegue a 3 días de faltas seguidas, ya es con la coordinación de carrera, ¿no? Entonces, siempre comunicar porque a la larga les va a afectar, ¿no? Recuerden que para aprobar tienen que tener el 75% de presencia, ¿no? Un 25 nada más pueden faltar, entonces a veces es 2 horitas se nos van complicando un poco, ¿no? Ese detalle nomás, mis estimadísimos estudiantes. Inge, una pregunta. Sí. Y si de pronto uno está en el paro, ¿cómo puede justificar? Chistoso. No, es que de repente uno llega atrasada. No, pues que eso es otra cosa. Usted dijo si yo estoy en el paro, yo entendería que va a ser relajo ahí. Es que tengo que mandarle alguna evidencia, foto, algo. Sí, de que está lanzando así un palazo así. No, pero a ver, de pronto no, ustedes están trabajando y se les obstaculiza la vía, eso sería otra cosa, ¿no? Eso ya. Tiene que hacer lo mismo que hizo Natalie. ¿Qué hizo? Que prendió el audio y todos le escuchábamos, ¡qué mala llanta, qué mala llantas! ¿Y en qué hora fue eso? ¿En qué hora fue eso? Métodos contables. Creo que era. Era en la hora de la Inge Sabando. Pero fue todita el rato que gritaba, la llanta, agarren la llanta. No, yo digo, de cuidado, Natalie, de cuidado. Echando pelea estaba en el paro. Sí. Entonces, de pronto en esos detalles, pues siempre comunicar a veces. Cuando no se comunica, pues entendería que, no se entiende nada, mejor dicho. Entonces, y lo peor que hacía dar ganas para ir al paro y nosotros en clases. Yo sí no, la verdad nunca me ha gustado estar en esas áreas. Me da miedo que vaya algún piedrazo, alguna bomba de esas, no sé. Es que eso es para valientes, ¿sí? Para los que sabemos correr. Sí corro, ¿no? Pero... Inge. Es que nunca, no la verdad. No lo han visto correr. Nunca me he metido a esos ambientes, ¿no? Pero sí entiendo también que la gente, lógicamente, está peleando por todos, porque sí hay situaciones complejas, ¿no? Pero nunca me he metido a eso. Da cosas, porque a veces esa foto mismo que vi de ese joven que perdió la mano, así, full cositas, ¿no? Hay malas experiencias, hay veces que Por ejemplo, en mi caso yo apoyo
cuando veo que se está peleando algo justo, en este caso fue algo justo, pero cuando ya se mezcla el vandalismo con la gente que está protestando, ahí sí ya yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, el día siguiente ya comenzó a mezclarse la gente vandálica, a dañar los carros y eso, entonces ahí obviamente que yo no voy a apoyar porque yo no soy de esas personas, pero sí, pues porque yo soy madre soltera, vivo con mi mamá y vivo con mi hija, no me va a alcanzar lo que gano, no me alcanza para mantener toda mi casa. No, sí, y saben que, por ejemplo, estaba viendo en Quito, ya mismo cerramos, pero estaba viendo, por ejemplo, me dio pena, ¿no? A unas personas, unas tiendas les iban sacando todo y a un taxi en plena vía de Quito le prendieron fuego cuando todavía el taxista estaba manejando. Eso a mí me parece muy, muy fuera de lo que es la concepción de una protesta, ¿no es cierto? El vandalismo. Sí. Es que eso es lo malo, se mezcla el vandalismo. Por ejemplo, imagínense ahorita, no hace mucho acaban de informar que en el Puyo han matado a 3 personas que estaban en el paro. O sea, se le ve como las piedras les caen en la cabeza y tienen los cráneos partidos. Entonces, no... Es cuando se junta el vandalismo. Voy a mutearle ahorita te muteé ya. No hablas ya más de eso. Listo, ya no les quito más tiempo ya. Les agradezco mucho. Nos estamos... Sí, que va a soñar usted con esa mano destrozada y ahorita peor que no va a poder dormir. Dije, mejor vaya una hacia el paro, usted también. Listo, recuerden que voy a subir la actividad y la próxima semana ya les estaré comunicando con tiempo cómo vamos a desarrollar la actividad evaluativa, ¿no? Con la intención de que lógicamente todos alcancemos o todos alcancen la nota que se requiera, ¿no? Voy a pensar en una mejor. Dije, no me envían tarea. Sí, voy a subir la actividad para la próxima semana. Voy a enviar una tarea a mano, ¿no? Para que no se estresen con las normas APA. A mano voy a enviar. Esto es más peor porque toca hacer a mano igual las normas. No, pues a mano ya no hacen con las normas, ya pues. No va a estar escribiendo ahí como con Times New Roman ahí. 12. Justificado. ¿Para cuándo la tarea, Licen? Para la próxima semana. Hay que ir consultando las faltas. Cuando se acabe el paro, Licen, ahí le entregamos la tarea. Ya. Un abrazo cordial. O sea, mañana. Eso sí, dicen que le vaya bien. Un abrazo, cuídense. Que le visite a la Rosita Guadalupe para las calificaciones. Cuídense, señoritas. Chao, una linda noche. Igualmente, hasta luego.